Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want anyone to be lost. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want hermano. anyone to be lost. Dios no quiere que tu familia se God doesn't pierda. want your family Dios no to be quiere lost. que tu hermano God se doesn't want your pierda, brother to que be tu lost. tío, que God tu primo, que tu your uncle, padre. your Dios no cousin. quiere que nadie se God- pierda. Juan capítulo 8, John chapter 8, versículo 36. verse 36. Amén. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. So if the Son of God set us free, you truly are free. La libertad es algo que representa Is that represents el dejar el pasado y mirar hacia el futuro. leave the past and go forward. La libertad es algo que representa And that represents de dejar el pasado leave the past, y mirar hacia el futuro. seek for the future. ¿Cuántos viven en el pasado todavía? How many live in the past still? Están conectados, ¿verdad? You get connected. Nadie dijo amén. ¿verdad? No one said amen for Eso es that. bueno. That's good. Porque la palabra de Dios dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, Here I am. All todas things son are hechas old. nuevas. All things are new. Y muchos de nosotros todavía vivimos en el pasado, And many of us still live in the past, rogando amor, suplicando muchas cosas. begging love and doing many other things. Y es muy interesante eso. Porque la libertad, Freedom, lo que yo escribía, what I've read, representa dejar el pasado y mirar hacia el futuro. leave the past and go forward. Algo que también me impactaba la libertad Something really impacted me for the es freedom. algo que representa It represents el poder de hacer algo, to the power to do something pero con supervisión, with supervision. más o menos. So, O sea, la libertad the freedom representa represents el poder de hacer algo, to do something pero con supervisión. with supervision. ¿Cuántos son patrones aquí que tienen sus empresas? Uno, How many dos, have hermano. bosses around here? Ahora, ¿cuántos son trabajadores? How many are workers? Aunque usted sea trabajador Even though you're a worker, y tenga el conocimiento the knowledge de hacer lo que puede hacer for things you're about to do, y tenga el poder de hacer el trabajo, the power to do the work, siempre va a tener alguien que lo esté viendo. there's someone who's watching you guys, Va a haber un supervisor. a supervisor. La libertad, The freedom es el poder de hacer algo. to do something. Porque cuando usted sabe hacer algo, When you do something, lo van a dejar solo. you're going to leave them alone. Pero tarde o temprano lo van a venir a ver. Sooner or later, they come to see you. ¿Sí o no? Yes or no? Ahora, ahorita que dije yo que lo van a tarde o temprano lo van a venir a ver, la Sooner or later, they come to see you. palabra de Dios dice que cuando uno es libre, When you're free, salen los demonios, ¿no? demons fly out, Salen. come out. Pero de tiempo en tiempo vienen a ver la casa. Time to time, they come see A the ver house. si la casa está bien adornadita, If it's already bien organized, limpiadita, bien well vacía, clean, well everything. para poder traer a otros 7 más y meterse. 7 more and come inside. O sea que tenemos que tener cuidado We have to be very careful cómo nos estamos moviendo y cómo nos estamos how dirigiendo. we're moving in one direction. Por eso es que la libertad The freedom, es algo, it's something, es un poder, it's a power. porque es que la libertad te da ese poder, The freedom gives you te da power ese poder para tú hacer algo. to do something. O sea, en muchos trabajos, In many words, cuando no te dan la libertad de hacer algo, de hacer lo que tú sabes, the things which you already know how to do, te vas a sentir atado. you feel tied up. Y la verdad es mejor salir huyendo de eso. It's ready to just run away from it. Te vas a sentir oprimido. Oppressed. Por eso es bueno ser libre. That's what's good Por to eso be es free. bueno la libertad. That's what's good freedom, Porque te va a dar el poder. to give you the power. Ahora, lo que no nos gusta es que nos estén viendo, We don't like us people to look at us, que nos estén supervisando. supervising us. Ahora, en lo espiritual dice así la palabra de Dios. So spiritual says like this. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad Don't use the freedom, como ocasión para la carne, occasion for the flesh, sino siervos por amor los unos a los otros. for love one another. En otras versiones, en este versículo, Other verses, habla de libertinaje. is freedom. Is it? Sí, o sea, habla del evangelio de la gracia. The grace. Que estamos en el evangelio de la gracia. We're in the grace evangelism. Entonces,
como estamos en el Evangelio de la Gracia, Since we're moving the grace, muchos quieren hacer cosas que no tienen que estar haciendo. they do things they're not supposed to be doing. Y en verdad el Evangelio de la Gracia, lo que Jesucristo vino a hacer, What Jesus came to do, es más difícil. it's so Es difficult. más difícil. It's more difficult. ¿Sí o no? Yes or no? Es más difícil, amado. It's more difficult. Quiero terminar rápido. I want to go finish fast. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? I want to be disciples of Jesus. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? How many be disciples of Jesus? ¿Cuántos quieren ser mi discípulo? I want to be my disciple. Dios mío, solo como dos. Only like 2. Si no pueden ser discípulos de uno, menos de Jesús. How are you going to be disciple of myself? You can't be disciple of Jesus. Porque a veces que no vemos, We don't see. menos al que cuesta ver. It's hard to see. Amén. Amen? Ok. En Juan capítulo 8, John chapter verso 8. 31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesus said to the people who believed in him, "You truly are my disciple if you remain faithful of my teachings." Una de las cosas One of the things que hablamos we del spoke, poder de la libertad es tener alguien que nos esté supervisando. someone ¿Sí o who no? was supervising all the time. Un verdadero discípulo A true disciple es aquel que permanece en la palabra. who stays permanent to the word of God. Un verdadero discípulo A true disciple es aquel que permanece en la palabra. who stay in the word of God. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? How many want to be disciples of Jesus? Jesús dijo, Jesus said, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. "Deny yourself and follow me." Hay que permanecer en la palabra. We have to stay in the word of God. Negarte a ti mismo es negarte de muchas cosas. Deny yourself to die many things. De muchas cosas. Many things. Del sueño, del orgullo, The dreams. de la incredulidad. Prideful. A lot of things. Voy a decir algo que les puede doler a unos cuantos aquí. I might say this, it might hurt a lot of people here. Del dinero, The money. de muchas cosas. Many things. Permanecer en la palabra. Stay in the word of God. Tomar su cruz. Take your cross. Tomar tu propia cruz. Take your own Y cross. seguir los pasos de Jesús. Follow the Jesus Seguir lo steps. que él enseñó en la palabra, en la What he taught us in escritura. the word of God. Esos son los verdaderos discípulos. Those are the true Los que disciples. permanecen en la palabra. Those who stay in the Los word que of God. están puestos en la palabra. Who stay in the word of Los God. que miran la palabra. Porque cuando tú estás en la palabra, When you're in the word of God, dice el verso 32 que conoceréis la verdad you will know the truth. y la verdad os hará And the libre. truth will do free. Y la verdad os hará libre. The truth will make you Por free. eso es que la palabra de Dios dice, The mi word of God pueblo says, padece por falta de conocimiento. My town misses the Y el time of conocimiento wisdom. está escrito en la Biblia, The knowledge is en la written palabra de Dios, in the word of está God. escrito el conocimiento. In everything Los given. proverbios hablan de los conocimientos, The Proverbs speaks of- los salmos hablan de los conocimientos. Those are the knowledge. La palabra de Dios tiene el conocimiento vivo del Hijo de Dios, de Has the living Jesucristo, of Jesus del Dios Christ. Todopoderoso. Almighty powerful God. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta ser libres? Why is it so hard to be free? Por muchas razones, ¿sí o no? Many things, right? Número uno, Number one, al que le vamos a echar la culpa siempre al diablo, we're ¿no? going to blame always the devil. Aunque la culpa a veces es por nosotros mismos. Sometimes our own fault. O sea, primero deberíamos de ser nosotros, First of all, it needs to be us, la carne. the flesh. Como estamos en la gracia, queremos dar libertinaje a la Since we're carne. in the grace, we want to give the Y flesh tenemos freedom. que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Pero conoceréis la verdad You'll know the truth. y la verdad os hará libre. The truth will make you free. Mire, voy a meterme algo que no tenía que decir. I'm going to get inside something. Verso I'm 39, voy a leerlo. going to read it. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. La verdad, The la truth. palabra, The word. el Dios Todopoderoso Almighty powerful está God conectado en la verdad. is connected in the truth. Si ustedes son hijos de Abraham, If you're a child of entonces Abraham, estarían haciendo la verdad. you do the truth. Estarían conectados a la palabra. Connect to the word Estarían of God. conectados los que deberían de estar What is haciendo. the thing we're supposed to be Porque doing? en el Antiguo Testamento dice, no matarás. Don't Y kill. ustedes me quieren matar. And you want to kill Así me. que ustedes no son hijos You're not ni de children. Abraham ni menos de Dios. Abraham or no one. Tenemos que conocer la palabra. We need to know the word of God. Tenemos que conocer la We palabra need to know the word of God para poder conocer la verdad. to know the truth. La verdad está en la palabra. The truth is in the word of La God. verdad es la palabra. It's the word of La God. palabra es viva y It's eficaz.
más blunt of it, cortante que una espada de doble filo, sharper que than penetra las entrañas y la coyuntura y rompe todo pecado y toda maldición que está conectado dentro de nosotros. inside of us. Tenemos que romper We need to break con la palabra, with the word. con la palabra. With the word. En una ocasión, An occasion, Jesucristo, después de ser bautizado, Jesus, after being dice la baptized, palabra de Dios que fue llevado al he desierto. was taken to the Y desert. estando en el desierto por 40 días y 40 noches, 40 days and 40 nights. dice que un día tuvo hambre. He was hungry. Y en ese momento que tuvo hambre, He was hungry. el enemigo aprovechó. Enemy take advantage. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. That's why we need to know the word of Por eso God. es que tenemos que conocer la verdad. We need to know the truth. Porque una pequeña puerta, A small little el door, enemigo la va a aprovechar. he's going to take advantage of it. Jesús tuvo hambre, el enemigo se mete He was hungry, he got in. y quiere atacarlo, quiere hacerlo caer. He wants to make him fall. Y como en las primeras dos ocasiones no pudo caer Two occasions, Jesús but it por la ¿cómo se llama? La astucia del diablo. The knowledge of the devil. Porque el diablo le dice a Eva, Tells oh, Eve, como que Dios le dijo, no pueden comer de todos los Oh, árboles. like he could eat another Que animal. Dios nunca dijo eso. Devil Dios said dijo, that. puedes comer de todo menos de He ese. said you could all Pero la astucia del diablo siempre viene con astucia. He comes always Siempre smartest. quiere hacer caer al Hijo de Always Dios. wants to make the Siempre fall. quiere hacer caer a los hombres de Dios. The man of God. Siempre quiere hacerlos caer a cada uno de ustedes. Make one of us fall. Pero cuando Él no puede con la astucia, We can with this. va a meter la palabra. He's going to put the word of God. Va a meter la palabra. He's going to put the word of God. Porque Él conoce la palabra. He knows the word of God. Y la palabra tú estás fallando. You're missing. Y como no conoces la palabra, Says you don't know the word que of la God. palabra dice The word of God says, que aquel que se arrepiente, those who forgive, los pecados Jesús los borra. Jesus forgives them. Se quedan eliminados, Be que eliminated. nunca más se recuerda. He never Pero como no está leyendo la palabra, He's not reading the word of como God. no estamos conectados en la We're not verdad, connected to el diablo viene y dice, He tells us, hey, Él no te está perdonando, He's not forgiving te vas a ir al infierno You're por lo going que to hell estás what you're haciendo. saying. Y empieza a venir la ansiedad, Anxiety. empieza a venir la opresión, Oppression. empieza a venir la depresión, Depression. empieza a venir todo aquello que no te deja dormir. It's not going Por to no connect. estar conectado en la verdad. Not connect to the truth. La verdad es la palabra de The truth is Dios. the word of God. El vivo Dios está conectado en la palabra. It's connected to the word of God. Está conectado en la palabra. Connect to the word of God. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, If you want to be Jesus' disciple, hay que permanecer en la palabra. stay in his word. Dice el verso 42. Verse 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino al que me envió, porque no entendiste mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Jesus told them, if you were God or the Father, you would love me, because I have come from God. I'm not here on my own, but he sent me. Why can't you understand what I'm saying? This is because you never heard me? Jesús le dice, está duro esto, vosotros sois de vuestro padre el diablo. For you the children of the Father. Jesús le devil. dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Truly you're the devil's sons. Tenemos que conocer la palabra, We need to know the word of God. porque ellos estaban queriendo hacer algo contra Jesús, With Jesus, conociendo la palabra, knowing the word of God, conociendo los rollos, knowing the scrolls, conociendo el Antiguo Testamento, knowing the Old Testament, queriendo hacer algo to do something. y sabiendo que la palabra dice no matarás, Don't kill. y querían matarlo. They wanted to kill him. Por eso es que empecé con el verso 36. Let's start with verse 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. The Son can set us free, we'll truly be free. Verso 34. Verse 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesus said, I truly tell you, everyone who is in sin, slave of the sin is. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Amén. Amen? Porque hay muchas cosas, amado hermano. There's so many things, brothers and Podemos sisters. estar aquí en la iglesia y podemos estar en pecado. We could be here in church and be in sin. Y eso te hace ser esclavo del pecado. And that makes you be slave of the sin. Eso no es que yo me lo estoy inventando, amado hermano. I'm not inventing this. Yo he visto personas ministrando en los altares y en pecado. I've seen people minister in Y altars. no and crean sin. que cualquier pecado
Not Aunque New los Testament. pecados todos son iguales para Dios. All sins are the same for Desde una Jesus. fornicación hasta una mentira es To igual a para lie, Dios. it's the same thing for La God. diferencia es la consecuencia del pecado. It's the consequence of the sin. La diferencia es la consecuencia del pecado. It's the consequence of the sin. Pero yo he visto eso. I've seen that. O sea, tengo la libertad de decirlo, I have the de freedom to say, compartirlo a las redes sociales que to me va a share, estar viendo who's sharing y me. de compartirlo aquí. De que podemos estar en la iglesia y podemos Be in estar church. esclavos del pecado. They could be slaves to sin. Por eso es que tenemos que, aún conociendo de Dios, Knowing God, porque una cosa es conocer la palabra to know y God, otra cosa es permanecer en la palabra stay in the word y of otra God. cosa es caminar en la palabra. and walk in the Word of God. Tenemos que caminar en la palabra. We need to walk in the Tenemos Word of que permanecer en la palabra. Stay in the Word of God. Amado hermano, posiblemente Possibly no vamos a ser libres de la noche a la mañana, from day tomorrow. pero no te puedes quedar con lo mismo. You can't stay with the Hay que same thing. renunciar a toda atadura, Renew a toda everything. maldición generacional, curse, a a generation. todo aquello que los está deteniendo, Who's stopping a todo us aquello holding. que nos quiere detener, Who's stopping lo us. que a donde Dios nos quiere llevar. Where God wants to take us. Está aquí, amado hermano. Are you here, brother and sister? El que comete pecado es esclavo del Who pecado. commits sin becomes a sin. Ahora usted me puede decir, pero todos somos pecadores. We're all sinful. Sí, una cosa es fallar y otra cosa es permanecer en el pecado. One thing is to make a mistake and one to be En vez de in the mistake. permanecer en la palabra, permanecer en el Now pecado. stay in the sin. El que se arrepiente, Those who repent, dice la palabra, nos da a entender el arrepentimiento. El arrepentimiento repentant, es cambiar de dirección. change of direction. Pero si tú te arrepientes hoy You stay right now. de repent. algo que se hizo You did. y mañana lo vuelves a You hacer, start doing it again. entonces tú estás permaneciendo en el pecado. You're staying in the sin. Y hay que apartarnos de eso. Get away from it. Hay que ser libre de eso. We need to be free from that.